Barón Orgaz, una novela del Dr. Orient. Capítulo 25. Cuando el avión aterrizó, Memphis se adelantó con el equipaje hasta Sephards, mientras Orient tomó un taxi hasta Ain el-Shams, la antigua sede de la astronomía y las matemáticas. En la universidad, Orient pudo consultar un dato especialmente interesante. El solsticio de invierno del Sol debía producirse al día siguiente, 17 minutos después del mediodía. Si su nuevo cálculo era correcto, aún quedaban 18 horas antes del ritual de Christian. La biblioteca estaba a punto de cerrar, pero convenció al director para que le dejara examinar algunos de los rollos de papiro de Imhotep que la universidad tenía en su poder. Al director pareció divertirle la petición. Estos escritos rara vez se examinan, le dijo a Orient, conduciéndole a un almacén del sótano. Pero esta misma mañana otro caballero extranjero ha pedido verlos. Ha insistido bastante. Quizá era un socio mío, sugirió Orient. Era joven, de piel muy blanca. Oh, no. Un caballero mayor. El director acomodó con ternura una serie de textos de pluma, cubiertos de vidrio, sobre la mesa. Desgraciadamente, debido a lo avanzado de la hora, solo puedo darle una hora más para que los estudie. ¿Está usted familiarizado con la escritura jeroglífica o necesita mi ayuda? Asegurando que era capaz de traducir los símbolos, Orient se sentó a la mesa y comenzó a copiar las imágenes en un bloc de papel. Al escudriñar los textos, vio que eran exactamente lo que buscaba. Los pergaminos describían las trayectorias de las constelaciones estelares y hablaban de los tiempos precisos necesarios para llevar a cabo tanto la cirugía médica como los rituales ocultos de poder. Los textos habían sido escritos por Imhotep y se encontraban entre los primeros registros científicos conocidos en la historia. La mayoría eran ya conocidos por él, pues habían sido traducidos e incorporados a los grimorios de Salomón, Pitágoras, Abramelin, Alberto Magno, el Papa Honorio III y otros poderosos adeptos de las ciencias ocultas. Sin embargo, dos de los pergaminos contenían fórmulas que no eran familiares. Una era una breve invocación a los poderes de la fertilidad. La otra era un rito que solo podía llevarse a cabo en el momento del solsticio de invierno, cuando el sol estaba en su mayor declinación desde el ecuador. El ritual para resucitar a los muertos. Ambas fórmulas eran extremadamente difíciles de traducir. Estaban escritas en un estilo ligeramente diferente de simbología jeroglífica y parecían estar dispuestas en forma de código. Con las cejas fruncidas por la concentración, siguió copiando la escritura, descifrando su significado mientras escribía. Aunque había aprendido el sistema numérico Abjad, utilizado por los primeros sacerdotes para evitar la usurpación de sus secretos, le llevó mucho tiempo traducir el ritual solar. Sus esfuerzos se vieron frustrados al descubrir que la fórmula estaba incompleta. Daba algunos datos astronómicos preparatorios y luego se interrumpía al final de la página. El director asomó su calva cabeza al interior de la pequeña habitación. Otros 10 minutos, doctor. Estamos cerrando. Recogió sus notas. ¿Son estos los únicos manuscritos que escribió Imhotep? Sí. Solo se recuperaron 9 páginas de las ruinas de las grandes bibliotecas de Heliópolis después de que fueran quemadas por Alejandro. La mayoría de sus tratados científicos se perdieron. Orient levantó la vista. 9 pergaminos. Aquí solo hay 8 láminas. En la frente cetrina del director aparecieron gotas de sudor y su bigote se levantó en una sonrisa nerviosa. Estoy seguro de que se equivoca, dijo nervioso, contando rápidamente las 8 placas de cristal. La sonrisa desapareció cuando levantó la vista. Se opondría a un registro, doctor. Orient no puso ninguna objeción y, cuando terminó, vio que el nerviosismo del director había aumentado. El hombre que vino esta mañana debe haber tomado el texto, gimió. El inglés. Pelo blanco muy largo y bigote. Lleva muchas joyas. El director se retorció las manos. Sí, es ese. Conoce a este hombre. ¿Quién es? El pergamino debe ser devuelto antes de que sea destruido. Es demasiado viejo para ser movido. Su nombre es Oliver Fish, dijo en voz baja. Pero no sé dónde puede encontrarlo. El director retrocedió hacia la puerta. Por favor, espere aquí.
Debo llamar a la policía. Orient esperó unos instantes y luego salió de la habitación, subió las escaleras a toda prisa y salió de la biblioteca por una puerta lateral. No podía permitirse el lujo de involucrarse con la policía. En el mejor de los casos, le interrogarían durante días. El crepúsculo se estaba asentando cuando el taxi llegó a Sephards, pero en lugar de reunirse con Memphis, Orient cruzó la calle para ir al Night and Day Café. Rashid estaba sentado en su mesa habitual. Bienvenido, doctor, saludó efusivamente. Confío en que haya encontrado todo a su gusto en Luxor. ¿Cómo está su bella dama? Orient asintió y acercó una silla. Hussein hizo un excelente trabajo. Pero ahora necesito algo de ti. Se cruzó de brazos. Dime qué es. Quiero que me muestre dónde se aloja mi esposa aquí en el Cairo. Y necesito un coche. Por supuesto, usted entiende que esto será un gran gasto, retumbó. Mi primo. No hay tiempo para regatear ahora, amigo mío, espetó Orient en árabe. Tus gastos estarán cubiertos. Pero debo llegar allí de inmediato. Asegúrate de que el coche que me das está en buenas condiciones. Rashid suspiró y se puso en pie. Que Alá le dé paciencia, doctor. Por favor, espere aquí mientras hago una llamada telefónica. 11 minutos más tarde, ante el ansioso reloj de Orient, Rashid regresó y le condujo hasta un sedán Jaguar Mark II verde aparcado en el aparcamiento detrás del hotel. Condujo a Orient a través de las abarrotadas plazas iluminadas con antorchas hasta una extensa zona suburbana. En contraste con las atestadas barriadas urbanas, las calles eran más anchas, limpias y vacías. Los céspedes estaban muy bien cuidados y las grandes casas privadas estaban muy bien mantenidas. Aparcó junto a un alto eucalipto frente a una cómoda residencia de estilo georgiano. ¿Es aquí donde se alojan? No, no, mi impaciente amigo, respondió Rashid. Uno no puede ser demasiado audaz en estos asuntos. Su mujer está en esa casa grande de allí, al otro lado de la calle. Los ojos de Orient siguieron su regordete dedo hasta una casa ultramoderna de 3 plantas, hecha de piedra caliza y cristal, situada lejos de la calle y parcialmente oculta por una hilera de palmeras. Un Mercedes negro estaba aparcado en la entrada. Aquí te dejo, le dijo el egipcio. Tengo otros asuntos que atender. Cuando haya terminado con el automóvil, por favor, déjelo en el parque en el hotel. Se levantó las gafas de sol y le dedicó a Orient una sonrisa paternal. Recuerde, por favor, que este coche tiene matrículas falsas y los documentos de la guantera son falsos. Si le detienen, mis parientes se encargarán de devolverme el coche, pero usted perderá mucho. No intente ninguna tontería con este varón. Tiene la protección de nuestros más altos funcionarios. Orient asintió, sin dejar de observar la casa de enfrente. Hazme un favor más, Rashid. Ponte en contacto con la señora de Sefard y dile que estaré fuera unas horas. Quizá toda la noche. Será un placer. Pero se recolocó las gafas y la sonrisa se tornó en disculpa, necesitaré dinero por adelantado. Después de todo, estos son días problemáticos en el Cairo. A un americano impetuoso le puede pasar cualquier cosa. Es solo cuestión de 100 libras. Estoy seguro de que lo entiende. La señora se encargará de los honorarios. Sacó un papel y una pluma de su bolsillo y garabateó una nota. Dale esto. Ella lo entenderá. ¿Y si no lo entiende? ¿Qué voy a hacer? Tienes mi coche. Solo llama a tus parientes en la policía. No debe haber muchos jaguares con placas falsas en el Cairo. Rashid consideró el trato y luego inclinó ligeramente la cabeza. De acuerdo, doctor. Se hará como usted sugiere. Deslizó torpemente su bulto por debajo del volante y se alejó en busca de un taxi. Orient encendió un cigarrillo y esperó. En poco tiempo, el cielo púrpura desapareció en una negrura mínimamente aliviada por las luces amarillas que llenaban los ventanales de las casas cercanas. Sin embargo, los largos paneles de cristal de la residencia de Orgaz permanecieron a oscuras, y empezó a preguntarse si habría alguien allí. A medida que las horas se alargaban más allá de la medianoche, las dudas se multiplicaban, hurgando en sus pensamientos como una estridente carroña.
Al llevarse el pergamino de la universidad, Fizz había conseguido evitar que obtuviera la única arma que podría haber utilizado contra la Trinidad. En cada cruce se había anticipado y había sido derrotado por Christian y Oliver. Lo más probable era que se estuvieran preparando para la culminación del rito en otro lugar, y él estaba esperando frente a una casa vacía, con los bolsillos llenos de fórmulas inútiles. Se inclinó para buscar una linterna en la guantera. Usando su resplandor, estudió las notas que había tomado de los textos de Imhotep. Después de un breve hechizo de fertilidad, solo había algunas indicaciones para la preparación de un poderoso rito solar para la restauración de la vida, antes de que el tracto se cortara. Dos lejanas columnas de luz blanca apartaron sus ojos del papel. Apagó el flash y puso en marcha el motor mientras las ventanas de la casa de Christian parpadeaban, permanecían encendidas durante unos segundos y luego se apagaban. Unos instantes después, un par de faros inundaron el camino de entrada a la calle. Orient se agachó y esperó a que las luces pasaran por delante del Jaguar y doblaran la esquina en su espejo retrovisor antes de dar la vuelta para seguirlo. Se mantuvo bien alejado en la amplia avenida de las afueras de la ciudad, pero cuando el Mercedes se dio a una plaza estrecha de tráfico, se vio obligado a apagar las luces y a cortar la distancia. Reconoció que la ruta que el Mercedes estaba tomando a través del Nilo era la que llevaba a la meseta de Gizeh. Sin embargo, unos minutos después de entrar en un barrio muy concurrido e iluminado por antorchas, el coche que iba delante se detuvo frente a un edificio bajo de hormigón. Orient se agachó al pasar junto al Mercedes, sin poder ver a los ocupantes del coche. Segundos después, un hombre rubio salió del coche y entró en el marco del espejo retrovisor. Con las palmas de las manos húmedas y la boca seca, Orient aparcó el sedán al final de la calle. Intentó relajarse, pero los nudos de soldados que patrullaban la zona lo mantenían tenso. Si le paraban, tendría que alegar desconocimiento del toque de queda. Y ni siquiera estaba registrado en el hotel. En parte por necesidad y en parte para sacudirse las ansiedades enmarañadas de sus músculos, Orient se arriesgó a abandonar el sedán. Dio un corto paseo hasta un puesto de comida que acababa de instalarse en la esquina de la calle, y compró 3 botellas de agua mineral, unos gramos de sal y una pequeña barra de pan. Cuando regresó al coche, comprobó por el retrovisor la forma oscura del Mercedes antes de arrancar el tapón de la botella de agua y vaciar su contenido en 4 tragos. El agua disolvió las láminas de sequedad que rellenaban su garganta, y abrió otra botella. El nerviosismo le secó la lengua un momento después de consumir la última botella. Abrió el montón de sal envuelto en papel de periódico y se metió una pequeña cantidad en todos los bolsillos, entonando sin ruido una oración de purificación. Cuando terminó, partió 2 trozos de pan de la barra. Se metió un trozo en el bolsillo de la camisa y se comió el otro, para completar la fórmula protectora. El pan pareció humedecerle la garganta, y se recostó en el asiento de cuero agrietado y se miró en el espejo. Estaban tardando mucho. Consideró la posibilidad de volver a comprobar el edificio de hormigón, y decidió esperar otra media hora. 40 minutos más tarde, el cristal destelló con una luz brillante. Orient se deslizó hacia abajo en su asiento y puso en marcha el motor mientras el Mercedes pasaba de camino a la esquina. Esperó unos segundos más, y luego se alejó lentamente tras él, manteniéndose lo más atrás posible, hasta que el coche que iba delante abandonó las plazas del mercado y comenzó a acelerar hacia un terreno abierto. El amanecer se derramaba sobre el borde del desierto mientras las señales rojas del Mercedes flotaban hacia los contornos sombríos de las pirámides. Orient condujo sin luces, agradecido por la nítida respuesta del sedán a sus exigencias. Justo antes de llegar a la elevación donde se amontonaban las estructuras de piedra, las luces traseras se apagaron. Orient redujo la velocidad y miró a través de la espesa penumbra, tratando de distinguir los rasgos de la carretera por delante. Un parpadeo rojo a la izquierda hizo que el sedán se detuviera por completo. Retrocedió unos metros y giró hacia una pequeña carretera que se curvaba más allá de la meseta de pirámides hacia los acantilados de la cantera al otro lado del desierto. El sinuoso camino de árboles le cortó la visión al principio, pero pronto los árboles cayeron y el sedán salió a una llanura sin sombras, lo que le permitió ver claramente los puntos rojos contra los acantilados negros cortados. La berlina saltó hacia adelante cuando un impulso repentino encendió los reflejos de Orient.
Dentro de unas horas, Christian completaría su ritual, pero en ese momento se encontraba solo en un páramo desprotegido. Era una oportunidad casi segura, si estaba dispuesto a arriesgarse a destrozarse también, y decidió aprovecharla. La elección pareció cortar las bandas de miedo que le apretaban el abdomen, y una calma serena inundó sus pensamientos cuando pisó el acelerador. Ni siquiera la posibilidad de que Lily estuviera en el coche de delante aligeró la presión de su pie cuando las luces traseras rojas se hicieron más grandes. El sedán se balanceaba ligeramente mientras corría por la carretera cubierta de arena, y él esperaba, venturosamente, que los neumáticos aguantaran lo suficiente para llegar al Mercedes. Las luces rojas se alejaron de la meseta oscura y se apagaron. Orient vio la forma oscura que se alejaba hacia el horizonte rayado y se preparó para una carrera de resistencia. Sin preocuparse más por ser visto, encendió las luces, pero el Mercedes se quedó justo en su alcance. Entonces vio que la carretera se adentraba en una serie de dunas y sprintó para reducir la distancia. Cuando la carretera se niveló, estaba lo suficientemente cerca como para captar los reflectores del coche con sus luces, y comenzó a buscar un lugar para pasar. Era demasiado pedir. Un neumático trasero cedió al final de una curva quejumbrosa, extendiendo el deslizamiento del sedán más allá del borde de la carretera. El volante se sacudió en sus manos, mientras el morro giraba para evitar un barranco, y él se agarró con fuerza, con los dedos de los pies buscando un lugar más profundo bajo el freno. La zanja se alejó de su visión desbocada, y una gran roca chocó contra el parabrisas, y luego se detuvo, catapultándolo al silencio.